Dios me le bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana que nuestro Padre Celestial nos ha regalado para glorificar su nombre, nombre que es sobre todo nombre. Te saluda tu hermano Fausto Durán para la gloria y honra del Señor, dando así continuidad a la lectura diaria de la palabra del Señor. En esta ocasión continuamos con el libro de Segunda de Pedro en su capítulo 2. Leemos la palabra del Señor bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian al Señor y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de la maldición.
han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones de los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Padre Celestial, por esta palabra, tu palabra, Padre Santo, que hemos leído, Padre Celestial, en esta preciosa mañana. Sé tú abriendo nuestro entendimiento y la sabiduría para entender, y no solamente para entender, Padre amado, tu palabra, sino que para ponerla en obra y en práctica, Padre amado, para caminar conforme a tu voluntad, conforme a tu agrado. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta preciosa mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amados hermanos, este capítulo 2 de Segunda de Pedro es una advertencia firme, amados hermanos, contra los falsos maestros y las consecuencias de seguir sus enseñanzas. Vemos en primer lugar, amados hermanos, la advertencia sobre los falsos maestros. Pedro anuncia que así como hubo falsos profetas en Israel, también surgirían falsos maestros dentro de la iglesia. Primero, amados hermanos, Pedro aclara de que iban a introducir enseñanzas engañosas. Segundo, negarán al Señor con su conducta o doctrina. Tercero, buscarán beneficios económicos y explotarán a las personas. Y por último, llevarán a muchos al error, perjudicando el testimonio de la fe. No toda enseñanza, amados hermanos, es verdadera. Es necesario discernir lo que se enseña, amados hermanos. Debemos de escudriñar día con día, amados hermanos, la palabra de Dios, para que cuando escuchemos alguna predicación, alguna enseñanza que sea fuera de la casa, amados hermanos, podamos entender y rápidamente
tanto la palabra como el Espíritu Santo nos dé la dirección si está correcto lo que se está hablando de la palabra del Señor. Porque lamentablemente, amados hermanos, hay muchas enseñanzas erróneas hoy en día y que confunden al pueblo de Dios. Por eso es importante, amados hermanos, el estudiar, el escudriñar, el meditar en la palabra del Señor día con día, minuto tras minuto. También vemos, amados hermanos, que Dios juzga la maldad y salva a los fieles. Pedro presenta tres ejemplos de juicio de Dios. Primero, los ángeles que pecaron fueron castigados, amados hermanos. Segundo, el mundo antiguo fue destruido por el diluvio, mientras Noé fue preservado. Tercero, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas, mientras que Lot fue rescatado antes del juicio contra Sodoma y Gomorra. Esto nos muestra, amados hermanos, que Dios no ignora el pecado. Tampoco Dios sabe, amados hermanos, debemos ignorar que Dios sabe rescatar a quienes permanecen fieles a Él. La justicia, amados hermanos, de Dios incluye tanto el juicio como la misericordia. Recuerde que Dios es un Dios grande en misericordia. Es tan grande su amor por nosotros, es tan grande su misericordia, que entregó a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos gozar de la salvación, para que nosotros hoy en día fuéramos llamados hijos de Dios. También vemos, amados hermanos, las características de los falsos maestros. Pedro describe, amados hermanos, en este capítulo su comportamiento. En primer lugar, son arrogantes y desprecian la autoridad. Segundo, actúan guiados por sus deseos. Tercero, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado. Cuarto, seducen a personas vulnerables. En otra palabra, aquellos que no escudriñan la palabra son vulnerables, son presas fáciles para estos maestros, para estos falsos maestros. Quinto, son comparados con fuentes sin agua y nubes llevadas por el viento, porque prometen mucho, pero no ofrecen verdadera vida. Amados hermanos, el único que da la vida, el único que promete y no falla su promesa, es Dios, amados hermanos. Y es por eso, y vuelvo y recalco, que debemos de estudiar la palabra para no ser vulnerables en caer en falsas enseñanzas. Las palabras atractivas, amados hermanos, no garantizan que un mensaje sea verdadero. El carácter y los frutos también deben evaluarse. También debemos de observar el testimonio, porque lo que se predica se debe de vivir, se debe de estar poniendo en obra antes de predicarlo. No solamente es hablar por hablar, debemos de caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. También vemos, amados hermanos, el peligro de volver al pecado. Pedro concluye con una seria advertencia. Primera,
quien conoce la verdad y luego la abandona, queda en una condición peor que antes. Segundo, utiliza dos proverbios para ilustración. Primer proverbio, el perro vuelve a su vómito. Y el segundo, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Amados hermanos, en otras palabras, es peor, como dice la palabra, es peor usted conocer la palabra y después torcerse, después volver otra vez al camino donde Dios lo sacó. Es peor porque ya las consecuencias son mayores, porque usted conoce la verdad, porque usted conoce de dónde Dios lo sacó, la gran misericordia que Dios tuvo con usted. Ya usted conoce que el Señor le ha mostrado que está mal. Ya usted conoce la verdadera o el verdadero camino hacia la salvación. Estas imágenes, amados hermanos, presentadas en este capítulo, representan a quienes regresan deliberadamente a su antigua forma de vivir, después de haber conocido el camino correcto. ¿Y cómo aplicamos este capítulo, amados hermanos, a nuestras vidas? Primero, examinar cuidadosamente las enseñanzas que se reciben. Segundo, no dejarse llevar por personas que tienen bonitas palabras, sin evaluar su doctrina y su conducta, su forma de caminar con Dios. En otras palabras, su testimonio. Tercero, recordar que la verdadera libertad no consiste, amados hermanos, en hacer cualquier cosa, amados hermanos, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera libertad. Vivir conforme al agrado de la palabra, o el agrado, de Dios, y bajo la palabra de Dios. Por último, permanecer firme en la fe, confiando en que Dios, amados hermanos, distingue entre quienes buscan seguirlo y quienes engañan a otros. Manténgase usted con su fe firme, amados hermanos. Mantenga su fe en alto. Manténgase creyendo en las promesas de Dios. Manténgase creyendo en la palabra que no ha dejado por escrito, que son palabras como ríos de agua viva, amados hermanos. No hay otra palabra más bella y más poderosa que la palabra de Dios. En conclusión, amados hermanos, este capítulo 2 de Segunda de Pedro es un llamado, amados hermanos, a la vigilancia día con día. Pedro enseña que los falsos maestros, amados hermanos, pueden seguir dentro de la sociedad o comunidad cristiana y causar gran daño. Pero también, amados hermanos, afirma que Dios es justo, juzga el mal, protege a los fieles y llama a los cristianos a perseverar en una vida coherente en el Evangelio. El mensaje principal es que la verdad debe ir acompañada de un carácter, amados hermanos, íntegro y una vida transformada por Dios. Dejarnos transformar por Dios es lo más lindo, amados hermanos. Cuando usted dispone de su vida, de su caminar en las manos de Dios y dejar que sea Dios quien transforme, quien guíe y quien proteja su día a día, es lo más hermoso, amados hermanos. Pero eso lo conseguimos mientras escudriñamos su palabra, mientras, aparte de escudriñarla, las obedecemos. Dios me le bendiga,
Dios me le guarde en esta preciosa mañana y recuerde que si usted no tiene dónde congregarse, nosotros estamos ubicados en el 535 de la Terry Road, Fanwood, New Jersey. Para la gloria y honra del Señor, allí estamos trabajando mano a mano juntamente con nuestros pastores, Reverendo Nicolás y Mari González. También les recordamos que usted se puede comunicar con nosotros al 908-239-5453. Nuevamente, 908-239-5453. Allí usted se puede comunicar con nosotros si necesita la oración, si necesita alguna información sobre la iglesia. Allí nos puede comunicar a través de un mensaje de texto o una llamada directa. Dios me le bendiga, Dios me le guarde en esta preciosa mañana.